van conectando en este momento. Hoy vamos a tener un diálogo muy particular, un diálogo que hacía tiempo que se venía trabajando en la idea de realizarlo con Miguel Ángel Falconi, un currículum por demás interesante, además de su maestría. Si mal no me equivoco, usted es arquitecto. Sí, Estudié si mal no me equivoco. arquitectura, pero me especialicé después en neurociencia aplicada a la educación. Excelentísimo. Además de ser conferencista, además de ser escritor, consultor empresarial, en este momento se está desempeñando como director académico en IEX y a su vez es consultor si mal no me equivoco, por lo que estoy viendo en este punto, en la academia que pertenece a, corrígeme si no estoy mal, la Universidad de Nueva España. Así es, la Universidad Católica de Nueva España es nuestro aliado estratégico en el instituto que está ofreciendo ahorita pues sus carreras, ¿no? Bueno, es más que interesante, realmente un currículum muy, muy llamativo, acorde también al nivel de la persona que tenemos hoy al frente, y porque hemos querido hoy poder compartir este espacio que la gente que en este momento está teniendo la posibilidad de ingresar a este vivo a partir de mi cuenta, yo los invito a que sigan todo el trabajo que está realizando Miguel Ángel, porque a veces pareciera, o al menos es la percepción que se tiene en este mundo, que la faz empresarial se ha abocado, en principio, al desarrollo de lo que es la prestación de bienes, la prestación de servicios, la creación de riquezas, que ciertamente es de las actividades más legítimas que puede tener el ser humano. Incluso en un sentido último de felicidad es un bien en sí mismo. Pero, a su vez, esto implica que quizás por la vorágine del mundo moderno se olvida la importancia de este mundo de ideas, que hemos de llamar filosofía. Por eso es muy interesante que aquellos que ya están abocados de repente a sus empresas, a sus trabajos, a su actividad creativa, tengan la oportunidad de seguir en un proceso de formación, de educación, de adquisición de conocimientos y de etapas que le permiten generar las herramientas para pensar. Y esto es muy interesante. Cuidado que no todo tipo de actividad intelectual es por sí mismo un pensamiento, un conocimiento. Recuerdo, y por esto le quiero dar la palabra a nuestro querido profesor, una simple pero muy escueta introducción. Diría justamente Aristóteles que la sabiduría es el más perfecto de todos los modos de conocimiento, porque justamente versa sobre las causas primeras y los principios. Qué interesante sería que aquellos que están encargados de crear algo tan importante como el sustento material de este mundo, estén también encargados de crear ese sustento ideal, ese sustento de conocimientos, de sabiduría, de logos que hacen el mundo. Profesor, toda suya la palabra. Muchas gracias, Horacio. No, en efecto, creo que uno de las grandes eh, vertientes del mundo moderno es quizás esa vorágine, como has mencionado, a la praxis, a la práctica, todo lo que es pragmático y útil. Frente a esa premisa, la filosofía no cumple un papel interesante en el mundo moderno, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque, y aquí me permito hablar un poco de el propósito del instituto que represento. Con mis socios nos dimos cuenta primero que había un problema dentro de lo tradicional académico, y es que cada vez estaban especializando más en menos. Y eso termina siendo que la persona que quiere ejercer sabe mucho específico de algo muy, muy puntual. Sin embargo, eh, para que una persona pueda llegar a ser sabio, no solo requiere mayor cantidad de conocimientos, sino específicamente la relación que existe entre ellos.
Y todas las materias, todas las ciencias en realidad se encuentran de alguna manera en la filosofía. Y es la filosofía las que las puede llevar puntualmente a su culmen, a su realización máxima, porque la filosofía es la que va a terminar determinando aquello que está mucho más allá de la propia ciencia y aquello que de alguna manera limita esa ciencia, ¿no? Hoy vivimos en una época donde, si bien es cierto, tenemos que defender la libertad de expresión, pero la libertad de expresión ha llegado a un punto que ya está empezando a atentar contra la racionalidad. Y tenemos incluso una serie de debates a nivel científico que ya empiezan de alguna manera a chocar con presupuestos lógicos o incluso a desafiar el propio límite de la ciencia que se está respaldando. Entonces caemos a veces en estas falacias ad verecundiam, entonces digamos, como tal persona es científico, todo lo que él dice es verdad, y no necesariamente es así. Entonces, con mis socios, cuando fundamos este instituto, lo fundamos específicamente porque nos damos cuenta que es verdad, una sociedad sale adelante cuando la economía produce, cuando la economía crece. Hoy vivimos entre dos opuestos eternos, ¿no? El liberalismo y el socialismo, que el uno plantea que el mercado rige y el otro que el Estado debe regir. Perfecto, no vamos a entrar en muchos de esos temas, pero ocurría una realidad, y es que la gente que estudia gestión empresarial no siempre logra los resultados. Entonces quisimos abrir una carrera para que de alguna manera las personas que estudian eso aprendan las metodologías y las mejores prácticas para generar los resultados. Y lo están haciendo en nuestra primera generación de graduados que sale este año. Sin embargo, dijimos, ok, ¿cómo más contribuimos a la sociedad? Y aquí lo que tú mencionabas, Horacio, el pensamiento, el mundo de las ideas, es el que dirige el mundo. Y hubo una época en la historia, quizás un poquito corta, donde a estos pensadores se les daba un lugar importante en la sociedad porque eran los que cuestionaban hacia dónde se dirigía la misma y al mismo tiempo alumbraban con ese mundo de las ideas. Creo que hoy vivimos una crisis de valores, una crisis de lo bueno, o sea, ya lo bueno no es bueno, ahora se aplaude lo malo, lo feo, el desorden, el caos, la revolución, la protesta, y no necesariamente existe una contraparte que esté a la altura suficiente para generar una vocación hacia el orden nuevamente, ¿no? Creo que de alguna manera ese es un poco el desafío que planteamos y una de las cosas que acordamos es sacar una carrera de filosofía que de alguna manera nos permita promocionar al ser humano en su pensamiento y generar una nueva, valga la repetición, generar una pléyade, una generación de pensadores que permitan dirigir la sociedad. Yo creo que hoy el liderazgo político en todo Hispanoamérica, lamentablemente, está muy subyugado a la demagogia, a las promesas vacías, a estos ideales de que cualquiera de estas ideologías va a terminar trayendo ese orden perfecto al mundo y no necesariamente es así, ¿no? Entonces, creo que efectivamente el mundo de las ideas se ha dejado tan de lado que hoy pues cualquier idea es trinchera, ¿no? Tan cierto es, y yo mientras usted iba desarrollando pensaba en este tópico, que siempre las ideas subyacen a la forma en la que se concibe el mundo. Concepción del mundo, que es un término filosófico mucho más amplio, esa visión empírica que podría tomar algún positivista. Cuando hablamos de concepción del mundo es la cosmovisión, esa forma en la que se impregna la idea a partir de lo cual uno va a reinterpretar la información externa. Y aquí hay que ser muy cuidadoso. A veces nosotros lo que planteamos de forma tan abstracta, estas ideas de la filia, la sofía, entiéndase, el amor a la sabiduría. Filosofía es filia, de amor, de apego, de acercamiento. La sofía, que es la sabiduría, sin ser sofos, sin ser sabios. Es el cortejo a la sabiduría, es el cortejo a la verdad, la búsqueda constante de alcanzar la verdad.
y no cualquier verdad, porque no es una verdad circunscripta a un determinado objeto cognoscible a través de un determinado método, sino que es una verdad trascendental, fundamental en las cosas. Es un conocimiento radical y universal. Radical porque va hacia la raíz, fundamento de todo ente, y a su vez universal, porque no fija solo un elemento de estudio. Pensémoslo de una manera simple: la filosofía está presente en la actividad económica, en la ciencia, en el arte. Alguien diría, ¿cómo puede estar presente la filosofía en la ciencia? Pero claro que sí. Primero porque todas las ciencias tienen su episteme, tienen su conocimiento, tienen su punto de inicio en la búsqueda del conocimiento. Y en segundo lugar, la ciencia va a estudiar, según la ciencia, un objeto específico. Pensemos, pues, yo digo, un biólogo va a estudiar la vida. Ahora, el sabio se va a preguntar, ¿qué es la vida? Porque si no puedo definir previamente qué es la vida, ¿cómo puedo posteriormente conocer lo que creo conocer? Y también incluso hay una discusión muy interesante respecto a cómo conocemos lo que conocemos. Pero aquí hay un punto que sí me interesaba poder resaltar, lo que muy bien ha planteado en este punto nuestro querido profesor. Respecto a la atomización del pensamiento, las ideas rigen la sociedad. Les voy a dar dos casos muy simples que cada uno podría entender. Podría tomar una visión propia de Marx. ¿Por qué no? Vamos a considerar la filosofía de Marx. Marx, de hecho, hereda parte del pensamiento hegeliano de Feuerbach, toma postulados inmanentistas, claramente, es netamente inmanentista. Es más, considera que la religión es el opio del pueblo. O sea, hay una lucha en contra de un sentido de trascendencia. Ahora, Marx, como inmanentista, para que lo sepan en filosofía, hay dos grandes corrientes de pensamiento. Uno, cuando estudia un autor, lo estudia en profundidad. Zizek, Byung-Chul Han, Marx, Lacan. Uno, cuando estudia en profundidad, se da cuenta que todo ser humano, ni siquiera digo filósofo, todo ser humano, en el fondo de su pensamiento tiene solamente dos grandes estructuras: o realismo o inmanentismo. Luego habrá algunas aristas que puedan compartir. Incluso dentro del inmanentismo va a haber dos grandes vertientes. Va a haber un nihilismo exacerbado en última instancia, o un monismo exacerbado. Estoy pensando incluso en Ernest Haeckel, quizás uno de los principales pioneros de esta corriente monista, pero que es la presencia absoluta, o luego tenemos la distancia absoluta, como Michel Onfray. Pensemos en Marx. Cuando desaparece el orden trascendental en este mundo de ideas, en este mundo de la filosofía, desaparece ese Dios creador, desaparece, ni siquiera estoy hablando de religión, estoy hablando de filosofía, desaparece esa presencia y esa distancia con el ser creador, que es el que piensa primero lo que posteriormente hemos de pensar. Todo lo querido es previamente querido, diría Santo Tomás de Aquino. Al desaparecer eso, es simplemente una suerte de dique donde se rompen los límites, se rompe ese propio dique. Aquí el agua lo absorbe todo, ya no hay límites. Entonces, hay dos formas de entender luego que curiosamente se van a terminar en un punto tocando estas dos grandes corrientes. O hay nada, pensemos en la voluntad del poder de Nietzsche, no hay nada afuera, no hay un orden natural, no hay un sentido de ser, no hay un fundamento para las cosas, es porque es, y está allí, arrojado al mundo, diría Heidegger en un punto. O es todo. El ser humano es absorbido por este todo. Pensemos en el monismo que plantea filosóficamente el precursor del concepto de ecología, Ernest Haeckel. Esta idea de que formamos parte de toda una misma sustancia, la cual estamos llamados a volver tarde o temprano. Solo los selectos. Una curiosidad en el pensamiento ecologista. ¿Qué sucede con Marx? La sociedad, el todo, lo absorbe el individuo. Lo absorbe por completo. Hay que tener mucho cuidado porque las ideas tienen consecuencias.
Si no, vean los regímenes del siglo XX. Vean cuál fue la premisa de una revolución francesa, la Segunda República Española, la Guerra Cristera. Las ideas tienen consecuencias. Caer en unas ideas inmanentistas ha generado la sociedad que tenemos hoy. Y es una sociedad muy particular, porque es una sociedad que, a mi entender, acá habría una discusión y con esto cierro, pero a mi entender es una sociedad de pura distancia. Por eso digo que hay un punto de correlación entre el todo y la nada, porque cuando todo, es nada. Cuando todo, es nada, filosóficamente hablando. Por eso es una sociedad de pura distancia. Estamos hiperconectados, hiperestimulados, hipertrofiados de información. Hoy yo hablo con un usuario promedio, un empresario promedio, de cualquier tema y está hiperinformado, está consciente, habría que definir el grado de conciencia luego. Conoce del conflicto que se está desarrollando en cercanías a los países bálticos. Conoce de economía, conoce los puntos de inflación del último año, conoce los costos de una canasta básica. Está hiperestimulado. Ahora, digamos, al saber es un poco más difuso. ¿Por qué? Porque el conocimiento se va atomizando. Ustedes piensen que hoy para ingresar al mercado uno tiene que ser abogado, después haber hecho un magíster, luego haber tenido su doctorado en Europa, luego haber generado su especialización en Estados Unidos. Y uno dice, ¿en qué estás especializado? Doctor en Derecho especializado en el aspecto tributario, limítrofe de Argentina, es como el médico, uno es muy especializado. Ya no es el médico general. Cuando las universidades antes te preparaban para abrir el camino y la mente al todo, hoy se atomiza, porque el ser humano está atomizado, porque el ser humano rompió distancia con todos, entonces la nada misma. Es un ser autónomo, un átomo que está allí por fuera y en completa distancia con el otro. Ya no hay otro. Es yo mi autopercepción, yo mi propio mundo, yo mi propia construcción. Mi mundo, mi verdad, mi moral, la construyo yo, netamente inmanentista. Por eso es importante ver cómo las ideas filosóficas tienen consecuencias. Quiera sea o no, hoy todos vivimos gracias a ideas que han sido previamente pensadas. Todos los que son padres, quieran o no, están todos los días de su vida, desde que mandan al hijo al colegio hasta que le compran un juguete, están en contacto directo con Piaget. Hoy ustedes abren un diario y están en contacto directo con Guattari y Deleuze, por la forma en la que se manejan las noticias. Hoy ustedes leen un libro de literatura moderna y están en contacto directo desde Saussure hasta Lacan, pasando por Freud, pasando por Marx. Es así, quiera sí o no. Por eso es importante el estudio de la filosofía. Perdón por la extensión, profesor. No, está muy bien, Horacio, y de hecho me parece muy importante lo que has mencionado por varios motivos. El primero, creo que hablar de todo lo que has mencionado, de alguna manera ese todo, esa atomización del conocimiento, de alguna manera se diluye en una especie de opinología, porque estamos hipertrofiados de información, eh, pero al final no tenemos el espacio de reflexión, ni siquiera en la propia vida. O sea, y yo creo que la filosofía en ese aspecto no te plantea solamente una reflexión en torno, digamos, a lo grande, a las ideas trascendentales, también a la propia vida. O sea, hice yo lo que debía haber hecho yo, cumplí con mi deber justo, con mi deber ser el día de hoy. Me puedo cuestionar eso. Hablar de los papás, están en contacto con Piaget. Sí, por supuesto, pero todos saben de alguna manera que tienen una labor que cumplir. Me voy a dormir sabiendo que cumplí con mi labor de padre, con mi labor de estudiante, con mi labor de hijo. Ese ejercicio de reflexión no se hace por el hiperestímulo que vivimos en las redes sociales, por la hiperpublicidad a la que estamos constantemente expuestos y de la que somos bombardeados constantemente para consumir, y al mismo tiempo esto se traduce en una especie de supermercado de ideas,
Porque cuando una persona es irreflexiva o se niega a la reflexión, eventualmente tienes un cúmulo de ideas en un supermercado que llamamos mundo, en el cual tú pasas con tu carrito y de acuerdo a cómo quieras vivir, escoges al que piensas como te gusta, ¿no? Entonces, en la actualidad, sí, tenemos el fenómeno tan grande de que como no hacemos filosofía, como no nos dedicamos a la reflexión, no nos encontramos como seres humanos en donde deberíamos encontrarnos, en lo trascendente, porque allí es donde nos encontramos. Por eso el planteamiento primero de la filosofía, del mito, es la convención de lo que todos creemos que podría ser el desarrollo o la génesis del mundo, a logos, ok, entendámoslo, hagamos una reflexión, ¿cómo pudo haber sido de otro modo? Y empieza el ejercicio. Y en ese ejercicio, que muchas personas cuando lo estudian, lamentablemente a veces no se enseña filosofía, sino historia de la filosofía, y eso puede aburrir un poquito, resulta que ven esto aquí pues de manera tan aburrida, pero en realidad eso es lo que da hincapié a unas cuestionantes trascendentales que luego Aristóteles desarrollaría más adelante, Platón también, Sócrates, por ejemplo, cuando le preguntan sobre la justicia, ya empieza a preguntarse propiamente qué es la justicia. Si, había un concepto muy etéreo. ¿Qué cosa era justo? Lo que a mí me parece, lo que no me parece, lo que debe de ser, lo que le corresponde. Y eran conceptos que estaban construyéndose. Luego vienen de la felicidad en Aristóteles. ¿Qué cosa es la felicidad? ¿No? O sea, la felicidad es el estado de alegría, es el estado de placer máximo, ¿no? Los epicúreos decían que era el placer del conocimiento, los estoicos decían que era el placer de la virtud, de saber que te estás construyendo, pero esta contraposición de ideas en este mundo estaban tratando de encontrarse como seres humanos en lo trascendente. Hoy, ¿dónde nos encontramos? En el mall, en los videojuegos, con una persona de México con la que me hago amigo, ¿no? Y está perfecto, o sea, no reprocho eso, pero nos hemos olvidado de encontrarnos en lo trascendente. Y el ser humano, por naturaleza, es un ser trascendente. Lo que tú mencionabas, la eliminación de Dios, no como un tema religioso, sino como un tema incluso de trascendental, es una idea que sostiene a muchas personas en su esperanza, en su deseo de justicia, o incluso en su escala de valores, como lo sostiene, por ejemplo, Jordan Peterson actualmente, que hace un símil muy interesante respecto de la escala de valores. Cuando una persona no tiene un máximo, no tiene una escala de valores, eventualmente se va a encontrar muy profundamente dolido porque no sabe cómo actuar. Y cada vez que tenga que actuar en favor de su propio beneficio, se va a doler más a sí mismo porque sabe que está actuando en contra de cierto grado, sentido de justicia. Entonces, evidentemente tenemos eso que tú mencionabas, Horacio, me parece muy interesante, ¿no? Pero el famoso todo, que al final termina siendo nada, en un tema muy práctico, le llaman la paradoja de la libertad en el mundo empresarial. Porque llegas tú a un lugar y claro, en 1965 querías un jean, te preguntaban la talla, te lo ponían. Ahora tú llegas a una tienda y dices, deme un jean, claro, lo quiere en la cadera, lo quiere a la cintura, lo quiere pegado, lo quiere no pegado, lo quiere stretch, lo quiere roto, lo quiere blanco, lo quiere oscuro, lo quiere desteñido. Tienes tantas opciones que no sabes cuál escoger y te paralizas. Hoy en día tenemos el fenómeno más cómico del mundo y es que tenemos una generación que pasa más tiempo en Netflix viendo qué ver que viendo algo exactamente, ¿no? Entonces tienes eso en la parte práctica y tienes en la parte del mundo de las ideas dos contrapuestos que tú bien conoces porque tienes libros escritos al respecto sobre el tema globalista. Por ejemplo, es esta dictadura de pensamiento único en la que todos tenemos que converger en algo específico y al mismo tiempo cada uno tiene que ser un individuo y cada uno tiene que ser feliz a su manera y tenemos que respetar su modo de vivir y si no aporta a la sociedad, pues no hay ningún problema. Ese globalismo de alguna manera también individualista que deshumaniza, que hasta propone lo que se llama pues, en psicología la pulsión de muerte, ¿no? El derecho que tiene una persona
a intoxicarse o a tener este coqueteo con el mal y con la muerte, ¿no? Y nuevamente, vale la pena hacer la reflexión. ¿Estamos reflexionando sobre el propio acto humano o nos vemos quizás diluidos en esta cotidianidad, como decía Ignaz Lepp ya en el siglo XX, y esta cotidianidad a veces basta, ¿no? Me levanto, voy a trabajar, regreso, como, salgo, llega el fin de semana, lamentablemente es el lunes después, ¿y cuántas personas viven en esto? Ya, en el ámbito empresarial, Robert Kiyosaki le llama la rueda de la rata, porque no importa qué tan rápido vayas, no llegas a ningún lugar. A veces vivimos en ese aceleramiento y muchas veces creo que nos falta toparnos o encontrarnos con ese lado humano. Yo creo que no existe nada más humano que la filosofía y lo digo desde mi propia experiencia porque lo considero personalmente, yo soy un tipo creyente, una bendición haber tenido ciertos profesores que me ayudaron a entender, a abrirme y cuestionarme mis propios actos, invitarme a la reflexión y creo que hoy, lamentablemente, en el mundo en el que vivimos, la academia no existen muchas propuestas que inviten al recto pensar, a esa búsqueda de la verdad y de lo trascendente que nos llena. Cuando tenemos conversaciones profundas, nos sentimos entendidos, escuchados, nos sentimos llenos, ¿no? Cuando tenemos conversaciones útiles, pues no tanto así. Es que, bueno, de hecho, ahí está el punto final, y creo que es como un buen disparador para el tema central que hoy nos convoca. El tema de la utilidad. El utilitarismo, convergencia filosófica devenida del consecuencialismo, heredera directa del inmanentismo, que si bien ya existió, incluso podemos hacer una lectura presocrática en algunos pensadores, se termina de consolidar ya en el modernismo, en el iluminismo, es cuando se termina de consolidar. Estoy cuidadoso porque sé que ha habido pensadores inmanentistas, pero lo cierto es que aflora en Occidente posterior al siglo XVI, con toda una convergencia que viene por detrás. La aparición del Estado moderno como un todo abstracto, inmanente de la propia naturaleza humana, pareciera ser de golpe que la naturaleza humana, como ese animal político, dependía de una abstracción llamada Estado, habría que repasar luego la legitimidad o no del mismo, pero se dan esta serie de factores. Y hoy se mide todo en cantidad de utilidades que genere la actividad. Alguien hace poco me ha pasado de debatir temas, tengo una serie de debates ya en mi canal, y a veces hay gente que te dice, bueno, ¿y yo qué gano con debatir? Y yo le doy conocimiento. Si yo cuando entro en un debate no es para ganar o perder, esa lógica de esa famosa mentalidad de tiburón propia del siglo XXI, propia de si estoy feliz o estoy triste, depende pura y exclusivamente de mí. Ya no soy yo y mis circunstancias, soy solo yo. Entonces, ¿qué gano? De hecho, se aprende, no se trata de una cuestión de ganancias, se trata justamente de entender el ser. Algo que yo reconozco en Heidegger, que es quizás de los autores más complejos de leer y de estudiar, si es que no es el más complejo de todos, incluso por sobre Deleuze o Foucault, pero es interesante el salto que él da, porque él primero se pregunta por el ser, qué piensa por el ser, y algo que es netamente humano, algo que nos define en esta esencia de humanidad, es el lenguaje, es la forma en la que se transmite y se busca la verdad. El lenguaje es quizás lo más estructural que tiene el ser humano, porque cambia, es dinámico, polimorfo, pero es necesario, no existe una sola cultura sin lenguaje. De hecho, cultura es lenguaje. Entonces, esto es el punto esencial, porque uno cuando no comprende, y aquí viene a lo que usted planteaba, esta función de las ideas, que a veces parece tan abstracto, porque uno habla de repente de lo que es la paradoja de la ignorancia, la paradoja del conocimiento,
cuando uno ingresa a lo que es la epistemología de las ciencias, cuando uno ingresa a lo que es la lógica de proposiciones, la lógica formal, la lógica matemática, uno cuando ingresa a lo que son los sofismas, la retórica, parece aburrido. Es muy rico, depende cómo lo expliquen. Cuidado que hay dos filósofos. El que explica de manera compleja temas muy simples y el que explica de manera simple temas muy complejos. Y este segundo suelen ser los más peligrosos porque son los que realmente han logrado cambiar la historia de la humanidad. Gracias. Y Y uno no, ve, lamentablemente tenemos hoy series de televisión donde profesores enseñan filosofía tan así displicentemente y convencen masas, digamos, con aseguraciones que no necesariamente son filosóficas, con argumentaciones que no necesariamente son lógicas, con una serie de conclusiones que no se siguen, que no se suceden o que incluso son falaces, ¿no? Yo creo que efectivamente cuando hablamos de Heidegger, pues su Dasein y el famoso ser, este ser que sabe qué es, creo que hablamos nuevamente de un retorno de alguna manera a este deseo de preguntarse la propia identidad. Claro, yo creo que eso muchas personas también lo han prostituido en la actualidad. Algunas líneas de estas parapsicologías o incluso corrientes New Age fomentan el famoso conócete a ti mismo desde una óptica meramente práctica y utilitarista, como diciendo, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que tú más quieres hacer? ¿Qué es lo que te hace más feliz? ¿Qué es lo que te da más paz? Entonces, claro, de alguna manera, ese tipo de aproximación que sigue siendo simplista y al mismo tiempo utilitarista, porque lo que estás invitando a la persona es a que justifique sus impulsos y en algunos casos sus vicios o sus caprichos con algún modo específico de pensar y que justifique que esa paz que le conceden estas cosas es ya en sí misma el argumento de que eso que la persona desea es bueno. Y ahí es donde radica el error. Por eso es muy importante, digamos, uniéndolo con lo que mencionabas al principio sobre la verdad. Yo creo que uno de los grandes desafíos de la filosofía en el mundo moderno es volver a demostrar que la verdad es cognoscible, ¿no? Que la verdad es aprehensible, que yo puedo conocer algo real independientemente de un absolutismo, que no es lo que estoy planteando, porque uno nunca puede abarcar toda la verdad, pero participar de ella es parte de la filosofía, es lo que la filosofía la realiza. Eh, y claro, lo que mencionabas hace un momento respecto a Heidegger y esto que yo cuestionaba específicamente de la, el pragmatismo quizás utilitarista del mundo actual, y digo del mundo actual porque hoy haces un curso en línea y eres coach. Y como coach diriges a una persona para que haga de su vida la mejor versión y esa mejor versión la tiene que decir ella porque no lo puedes guiar tú. Entonces tienes que hacerles preguntas para que él descubra lo que quiere hacer. Entonces, mira, me voy a poner un caso extremo, pero si te toca un sociópata, pues probablemente te va a decir que lo realiza él es tener gente esclavizada a su haber o el deseo de poder dominar a otras personas, incluso al punto de coaccionarle su libertad. Hoy que está de moda este documental en Netflix del el estafador de Tinder, vemos cómo puede llegar la manipulación a niveles catastróficos. Pues sí, eso de ahí catapultó dos series más, que una es Convirtiéndome en Ana, que también es de la vida real, y otra que se llama el Puppet Master, que es un tipo que tuvo durante muchísimos años personas dominadas, dominadas a su querer y a su voluntad, haciendo lo que él decía y pagándole, generando dinero para él, sin él mover un dedo. Un sociópata bien podría decir que esa es la mejor versión y que él se ha vuelto la mejor versión de sí mismo, pero ¿hasta qué punto alguien puede hacer una reflexión propia o una reflexión incluso ajena sobre el deber ser de alguien? Y ahí es donde
Yo creo que muchas personas que no poseen los conocimientos de filosofía básicos, mínimos, se chocan con esta realidad de no poder guiar a otra persona. Yo he tenido muchas discusiones con amigos míos que estudian filosofía, hoy grandes profesionales, pues claro, en la época de estudio, una de las grandes discusiones era eso, a una persona la tienes que guiar, a una persona tiene que descubrir su propio camino. Y, o sea, no me voy a poner específicamente a decir cuál es el modo correcto, porque somos personas, no hay un modo correcto, no hay un único modo. Lo que sí hay es una verdad. Entonces, tienes que ayudar a la persona que encuentre una verdad. Y hay ciertas cosas que son vicios, que la destruyen y que no se las puedes permitir. Pero todo eso ahí ya no es labor de la psicología, no es labor del coaching, no es labor de la consejería, es labor de la filosofía. Y bueno, para cerrar ahí, darte la palabra, yo creo que uno de los grandes problemas del mundo moderno es no entender que nosotros como seres humanos tenemos problemas complejos, uno de los cuales pueden ser psicológicos, pero la mayoría y donde todos los problemas que tenemos convergen es en la filosofía. Cuando uno se siente mal porque no está siendo el padre que debería ser, uno está haciendo un ejercicio filosófico del deber ser. Estoy siendo el padre que debería ser. Cuando uno no trabaja como debe trabajar, uno hace el ejercicio filosófico. Me están pagando por mi tiempo, me están pagando por lo que estoy haciendo vale la pena. Cuando uno está haciendo de pronto algo que no es ético, es lícito que yo reciba una paga por esto que no es ético, ¿no? Las personas hoy en día vivimos en un mundo tan al revés que la gente cobra por hacer tesis. O sea, hoy la gente se gradúa con tesis que se las hacen otras personas. Entonces, y estas personas, yo pregunto, ¿se harán el ejercicio reflexivo del deber ser? Y ahí es donde yo creo que la filosofía es necesaria para abrir y dar ese grito de conciencia a las personas, ¿no? Sin el cual pues vamos a terminar en esta opinología y en este supermercado de ideas en las cuales hay un pensador, no recuerdo quién era, que decía, quien no vive como piensa termina pensando como vive, ¿no? Chesterton. Pero es que de hecho, eso es muy interesante, esa última frase. Hay una serie de tópicos que he ido como tomando nota mentalmente. Respecto a esa última frase, quien no vive como piensa termina pensando como vive. De hecho, tiene una gran carga filosófica, porque en última instancia, si uno indaga un poco en esta búsqueda de constante de la verdad, digo, la verdad, al menos para los que somos realistas, es una, es objetiva, es externa, es cognoscible, y se puede alcanzar en grados, pero siempre va a haber, al menos los que tenemos cierta afinidad con algunos postulados del método socrático, es decir, estamos en una constante búsqueda, o sea, no se llega al todo absoluto, sino que hay que seguir en este camino. Pero quien no vive como piensa, termina pensando como vive, es algo muy interesante porque es la regla básica del inmanentismo. Porque la filosofía misma, si uno quizás indaga un poco incluso en el factor psicológico, esto es muy interesante, algunos conceptos que aportan grandes pensadores de la psicología, termina convirtiéndose en una suerte de ejercicio para justificarse. Si de última instancia la filosofía se trata de la búsqueda fundamental del ser, del ente, si quieren que lo haga un poco más abstracto todavía y más amplio, si está en la búsqueda por la verdad del ente, en última instancia se está buscando la verdad sobre uno mismo. ¿Cómo justifico yo? Yo entiendo que ha sido muy destratado por la filosofía occidental Epicurio, pero ciertamente Epicurio buscaba justificar su placer. Legítimamente busca. Dentro de la filosofía está el ejercicio legítimo de la búsqueda de verdad. Podemos coincidir o no. Yo leo muchos autores de izquierda, leo muchos autores postestructuralistas, leo muchos autores estructuralistas, imanentistas, idealistas, materialistas, porque hay una riqueza intelectual, aunque yo no coincida en la tesis de fondo, se aprende. ¿Por qué digo esto? Porque es importante también el método para estudiar la filosofía. Si bien la filosofía no va a decir no tiene un método, es obvio lo que estamos planteando, pero digo, el método propio de estudio en cuanto a la práctica, digamos. Yo veo que chicos, no puedo dar nombres, pero a mí hace poco me escribió un chico y me dice,
Horacio, en esta semana me acabo de escribir un libro entero. Entonces dije, tendría que haber sacado mi libro sobre el ecologismo en diciembre del año pasado y todavía lo estoy revisando porque siempre le encuentro un punto, una coma, o hay una tesis que yo digo, no, aquí hay un error de base que yo no puedo publicar esto, tiene un error grosero, porque si bien las fuentes son certeras, con la investigación ya la hicimos, nuestra tesis ya está hecha, hay un error en cuanto a algunos planteamientos. Entonces uno está en revisión. Y me dice, en una semana escribo un libro. Me dice, ¿puedes hacer el prólogo? Digo, bueno, vamos a ver, capaz que soy un superdotado y uno no tiene que jamás juzgar. Entonces digo, bueno, vamos a conceder el beneficio de duda. No, ya en el primer párrafo le dije, mira, te recomiendo que te tomes un tiempo en leerlo. Yo después dije, ¿por qué esta apuro? Claro, hoy vivimos en una cultura donde parece ser que dicen, si a X, Y o Z les ha ido bien como influencers y con sus libros y con sus viajes, yo quiero hacer lo mismo. Sí, pero para que a X, Y o Z se les dé ese resultado, hubo todo un proceso previo donde estuvieron en el anonimato, digiriendo el conocimiento durante años y luego pueden salir a la luz. Si quieren verlo en términos platónicos, no fue un pasaje de la noche a la mañana cuando se llega allí a la verdad y se encuentra esa luz, que lo encandila, que lo enceguece, ¿bien? Y que luego a su vez tampoco es querida la verdad cuando es bajada al mundo, pero bueno, es una discusión ya posterior. Lo que digo es, eh, vivimos en una sociedad hiperestimulada. Digo, y John Chung Han no es alguien que yo vaya a decir es el filósofo del siglo, pero es interesante, la sociedad paliativa como la agonía del Eros permiten, igual que hiperculturalidad, son obras que permiten entender un poco el mundo que vivimos. Y hay una suerte de metáfora alegre, pero que es válida aplicar. Si una persona está constantemente ingiriendo alimentos, ingiriendo, no solamente que no llega a distinguir en un punto qué es sano y qué es nocivo, sino que el propio proceso de ingesta ya es nocivo porque no permite la correcta digestión. Lo mismo sucede con una sociedad hiperestimulada en conocimientos. Me ha pasado con gente de ir a debates, por eso es importante el tema de la lógica y la retórica. Lo digo yo que tengo ya una, entre comillas, carrerita dando debates. Uno ha ido a debates y al frente mío me pasaba lo mismo que las artes marciales. Uno está especializado en una sola cosa y al frente era campeón mundial de Muay Thai, que hacía Kung Fu, que hacía Aikido. Uno cuando ve que hace tanto dice, no hace nada. El que, a mí no me preocupa la gente que tiene 800.000 millones de libros atrás, sino que de repente tiene 5 o 6 libros, pero bien estudiados. Ese sí es peligroso. ¿Bien? Como un boxeador profesional, sabe una sola disciplina, muy peligroso. Lo mismo sucede en los debates, porque veía que se me paraban frente a mí y me decían, no, bueno, pues tenemos acá al señor X, que es magíster en economía, que está trabajando en la empresa. Yo decía, interesante. Y empezamos a hablar. Y él tenía una visión, me acuerdo de ese debate en particular que fue muy famoso, con alguien que es muy famoso, de hecho, en Argentina, que decía, no, bueno, porque la libertad, la economía. Yo le decía, no solo pregunto, bueno, ¿qué es la libertad? Básico. Sí, la pregunta elemental de la filosofía es preguntar, ¿qué es la libertad? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el tiempo? No, bueno, la libertad es la falta de coacción externa. Entonces estás convalidando una coacción interna como puede ser el engaño o el error. ¿Cuál sería el argumento moral luego para recriminar a alguien que ha estafado a un tercero, donde objetivamente no hay una coacción externa? Hay una coacción interna, porque se induce el engaño, se induce el error. Si no Totalmente. podemos definir qué es la libertad, ¿cómo podemos luego decir que vamos a defender la libertad? Es un concepto que hasta el día de hoy se discute. Los grados de libertad, si la libertad es inherente o no a la voluntad, porque también es una discusión en ese orden. Y todo esto es lo que trabaja la lógica, todo Estoy esto es lo que trabaja la retórica. Sí, profesor. No, y hay un tema interesante ahí que tú mencionabas, Horacio, y es el análisis que debe de existir propiamente, por ejemplo, de la reflexión
que debe de ser un análisis que tiene que tener una conclusión y, digamos, para eso existe el debate, para una conclusión aproximada a la verdad, ¿no? Yo comparto contigo el realismo y por eso creo que los debates son necesarios. La gente hoy no tiene conciencia, tiene opiniones, conceptos inconexos que no le permiten desarrollarse necesariamente como persona. Hoy en día, por ejemplo, el ejemplo que mencionabas de la libertad, yo creería que lo que vale la pena cuestionarnos es la libertad, la primera de todas las virtudes o facultades humanas. Porque yo creo que en haberla puesto como la primera ya hubo de alguna manera un error. Y aquí cito, por ejemplo, a Joseph Piper, que en su libro Las virtudes fundamentales, me encantó el libro porque realmente plantea que la máxima de las virtudes es la prudencia. Y la prudencia no es otra cosa sino la capacidad que tiene la persona de ver la realidad tal cual es. ¿No? Muchos de nosotros confundimos la prudencia solamente con el saber decir las cosas. Sí, pero es que para que tú sepas decir las cosas continuo, tacto, tono, en el tiempo adecuado, primero tienes que haber hecho un análisis reflexivo. La prudencia empieza desde el juicio. Entonces, la prudencia es la emperatriz, la que incluso debería dictarle a la libertad cuál debería ser su proceder, porque una cosa es lo que yo puedo hacer y otra cosa es lo que yo debo hacer. Incluso no existiría justicia sin prudencia. Y nuevamente, regresando también a lo que mencionabas, debe de existir el análisis reflexivo que propiamente la educación hoy no necesariamente lo da, no quiero culpar a nadie, pero me permito decir que en muchísimos aspectos el gran problema es que nos hemos vuelto exageradamente pragmáticos. Y eso lleva a que con tal de que concedas y consigas resultados, no importa la forma de actuar, no importa el medio que utilices, no importa a quién atropelles o a quién obvies o a quién no atiendas. Nos hemos olvidado del ser humano en cuanto ser humano y nos hemos puesto a nosotros como el único ser humano por el que yo debo de velar. Entonces, en esta perspectiva, hoy, por ejemplo, las neurociencias estudian muchísimo cómo es que el cerebro procesa la información. Y una de las cosas que es el mayor desafío de las neurociencias actuales es cómo fomentar en las personas mayor comunicación y relacionalidad. De hecho, se ha llegado ya a comprobar hasta el cansancio cómo la persona se enriquece en la relacionalidad, ¿no? Cómo yo en el ejercicio de relacionarme con otro me convierto en mejor persona. Sin embargo, hoy muchas veces me siento mejor persona si tengo más seguidores, me convierto en mejor persona si tengo un mejor trabajo, si tengo un mayor sueldo, si trabajo mejor, si soy reconocido por lo que he logrado y me olvido de lo que yo tengo que ser como persona. Y ante eso, pues tomando también una de las cosas que mencionabas de estas personas que llegan a este espacio y a este ejercicio de la contribución al pensamiento, y obviamente yo y valoro, ya te sigo hace algunos meses, valoro mucho tu trabajo y me parece genial que de alguna manera contribuyas con la educación del pensamiento, porque eso es lo que estamos haciendo en este momento, en esta disertación de ideas, es educar el pensamiento. Y las personas pues pueden opinar lo que quieran y nosotros lo que hacemos es invitarlos a un debate para encontrar cuál es la forma más real de pensar. Y me permitía yo, por ejemplo, loar mucho a una compatriota tuya, a Chinda Brandolino, que es genial, yo he seguido todos sus, sus digamos, charlas, y claro, al igual que Jordan Peterson, cuando se vieron volcados a tener que defender sus ideas, tuvieron que, digamos, aislarse y alejarse un poco, ¿no? Para tratar de prepararse para este mundo que venía, de opinología, de a veces pelear simplemente por querer tener la razón y no necesariamente por encontrar la verdad, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que sí hay un ejercicio que no se está haciendo en la educación, que es incentivar a la crítica y al despertar de la conciencia, ¿no? Que nuevamente es una de las cosas que yo valoro muchísimo de tu trabajo, Horacio, y nuevamente te agradezco por este espacio, ¿no?
Bueno, también considerando que no podemos abusar de su tiempo, porque ya estamos sobre el final. Respecto de la opinología, me acuerdo patente haberle dedicado un par de páginas en mi libro, porque el fenómeno de democratización, y yo soy muy cauto con los términos, porque entendemos que hoy el sistema democrático no es ni cerca como fue concebido en ese deber ser primigenio, que igualmente ya concebido en su orden primigenio era plausible de corrupción, de hecho, pero es quizás el mismo fenómeno que se da en las artes, digamos, ¿no? ¿Por qué diría esto? En la opinión, en las artes, este fenómeno de la democratización. Porque, lejos de reconocerse una verdad una y externa, en presencia y en distancia, alcanzable por el sujeto, lo que se hizo fue democratizar la verdad. Ya no es que todo el demos, el pueblo, iba a tener acceso a la verdad, sino que cada uno iba a poder constituir su propia verdad, como en el arte. Ya no iba a ser un arte allí puesto al servicio del demos, sino que cada uno se iba a constituir a sí mismo como artista. Y es propio de una atomización. Y diré, ¿cómo? Si estás hablando del todo, del demos, y se supone que la atomización es la nada y la pura distancia. ¿Cómo para un contacto de una presencia completa a una distancia total que es parte de mi tesis? Vivimos en una distancia total, porque justamente la distancia total se convierte en un todo. Pero a su vez hay una particularidad, que es la siguiente. Cuando se empieza a atomizar el pensamiento, se empiezan a disgregar las líneas de conocimiento. Lo que es bueno, bello y cierto, que participa en una verdad última, o mejor dicho, en una verdad primera, lo bueno, bello y cierto son propios de las tres expresiones principales que tiene el espíritu humano. El espíritu humano, en su ánima, en esta alma que viene a animar el ente que nosotros conocemos como cuerpo, que es lo que transita en esta vida material, el ánima se va a expresar a través de la filosofía para buscar lo que es cierto, perdón, lo que es bueno, a través de la ciencia para buscar lo que es cierto, a través del arte para buscar lo que es bello. Va a haber una búsqueda constante por lo que es bueno, bello y cierto. Ahora, todo se comunica. Pienso en Luis Jugnet, Grandes Problemas de la Filosofía, un autor que recomiendo, muy difícil de encontrar la obra, pero que pueda acceder, va a ser una joya en su biblioteca. Cuando se empieza a disgregar, empieza a haber un problema. Pensemos en la ciencia, ya separada de la filosofía. De hecho, ayer me tocó dar una conferencia para El Salvador y yo explicaba respecto a los dilemas de la bioética, porque a mí no me gusta hablar de bioética, sino de simplemente de ética. Sería como una biofilosofía, no tendría mucho sentido en el fondo, pero uno lo discute y dice, claro, ya sin ese orden moral trascendental de la filosofía, ¿qué es lo que queda? La técnica en un sentido neutro, la técnica por la técnica misma. Y luego aparece gente que se raja las vestiduras diciendo, ah, se ha legalizado tal práctica en tal país, pero no se dice nada de lo que son procesos que implican el descarte de embriones, procesos de clonación que se están desarrollando en parte de Oriente, en el viejo continente ya se están experimentando con las quimeras humanas, y estos son datos fidedignos. ¿Qué sucede cuando la ciencia se separa de la filosofía? Pero sigue subyaciendo un pensamiento filosófico. De hecho, los grandes las grandes conferencias que comienzan en 1917 ya tenían su preámbulo en 1890 bajo la eugenesia. No quiero entrar con la tesis de mi segunda libro, pero digo, la eugenesia también es una corriente filosófica, aunque no lo crean, aunque se disfrace de cientificismo. Lo mismo sucede con el arte. El arte separado de ese sentido de verdad, de armonía previo de la filosofía, genera lo feo. ¿Pero por qué es feo? Porque es subjetivo. Porque lo que es bueno, bello y cierto es subjetivo. Cada uno constituye su propia verdad. Cada uno constituye su propio mundo. Sin embargo, en este punto hay una curiosidad. Me dice, ¿por qué serías realista?
Primero porque es el punto intermedio, si uno lo quiere ver en términos prácticos, entre el nihilismo y el monismo. Estaríamos allí, al medio. Seríamos la visión prudente del mundo, diría Aristóteles. Pero además, porque sí tendríamos un sustento lógico para sostener todo lo que hemos sostenido a lo largo del día. Y de esto se trata lo que nosotros venimos a proponer como proyecto educativo para el mundo. Porque ¿Sí? nosotros podemos sostener lo que sostenemos porque justamente reconocemos una realidad. Porque quiera sea o no, con todos estos proyectos inmanentistas, en última instancia, si uno entra a un debate serio, hay una inconsistencia argumentativa. ¿O por qué creen que la propia academia filosófica, que hoy pareciera ser una caterva de pensadores de izquierda, aunque no es tan así, ya empiezan a descartar el pensamiento de Zizek por la inconsistencia que generan? ¿Por qué creen que han tenido que empezar a repasar todo lo que planteó en su momento Guattari o Deleuze? Porque había una inconsistencia argumentativa, porque no se puede negar la evidencia. En filosofía la evidencia es más que el sentido empírico de lo medible o cuantificable, porque tampoco caemos en una visión positivista. Justamente, reconocemos que así como hay verdad en la ciencia y hay verdad en el arte, hay verdad en la filosofía. Y de esto se trata el proyecto educativo. Jamás decirle a un ser humano qué pensar, sino cómo pensar. Cómo saber que su conocimiento puede ser sostenido. Pero no decirle, este es el conocimiento que has de repetir. Porque no es lo mismo generar un proceso de información, para eso tengo mi sitio periodístico, que un proceso de formación, donde la persona va a entender a partir de principios de lógica, a partir de principios de epistemología, principios de historia, principios de deducción, de inducción, de inferencia, principios de ciencia también, porque de hecho la epistemología de ciencias es un tema de desarrollo. Es decir, con estas herramientas yo ya puedo distinguir cómo piensa y cómo yo pienso, cómo piensa el otro y cómo pienso yo. Si uno le explica lo básico, lo que es realismo, imanentismo, nihilismo, las corrientes básicas, luego cuando de repente escuchan a un pensador y dice, ah, lo acabo de escuchar a Mamela Fialo Flor, acabo de escuchar al padre Javier Oliver Rabasi. Ah, entiendo cómo piensan. Puedo estar de acuerdo o no, pero entiendo, tengo las herramientas. Y en ese tener las herramientas, y con esto cierro, en esa posibilidad que tiene el ser de preguntarse por el ser, en esa posibilidad que tiene la persona en decir, ¿quién soy? Es la principal pregunta que se debería hacer todo ser humano alguna vez en su vida. Realmente, ¿quién soy? Ahí empieza a haber un acercamiento a la libertad. Más en un mundo que está plagado del rechazo a la negatividad y la explotación de la positividad. Un mundo que explota la liberación absoluta del ser cuando el ser reconoce los límites. Cuando dice, no soy pura libertad, porque si fuese pura libertad, sería la nada misma. Cuando dice, estoy dentro de estos límites, pero ¿cuáles son mis límites para reconocerlos? Allí empieza a aparecer el verdadero ser humano. Y creo que este es el proyecto que nosotros venimos a proponerle a la comunidad. Sí, sí, definitivamente sí, Horacio, te agradezco realmente, les pido a todos los que nos están viendo, puedan seguir el instituto, @iex.es, por ahí lo comenté, @iex.es, nos pueden escribir. Lo que estamos tratando de hacer es crear una escuela de filosofía donde la gente aprenda a pensar, aprenda a entender estas ideas primeras y más que nada contribuir con la sociedad, porque lo que necesitamos es liderazgo de pensamiento, liderazgo de crítica constructiva, construir nuevamente el pensamiento humano anclado a la trascendencia, a la realidad, y que nos permita encontrar obviamente nuestra propia identidad, que sí que es subjetiva, porque soy un sujeto, pero nos permite también entrar en contacto con la realidad objetiva, que es la que me permite comunicarme con otros sujetos como yo y en la cual me desarrollo como persona. Una de las cosas que estamos haciendo es buscar personas como tú, Horacio, así que te agradezco públicamente que formes parte de nuestro claustro de docentes, por eso los estamos invitando. También hemos invitado a Jonathan Ramos, a Mané Tatulian,
tenemos pues algunas personas que ya aquí conocen, que van a formar parte de nuestro staff, y lo que queremos es que esto sea realmente un éxtasis muy grande de conocimiento a través del debate, el intercambio de ideas y sobre todo un espacio para encontrarnos nuevamente con esa parte trascendente, humana y verdadera que nosotros en el fondo ansiamos y que quizás nos plantea un alto en esta vorágine del mundo moderno. Así que una vez más, Horacio, te agradezco muchísimo por el espacio, espero que no sea la última, nos veremos de nuevo en algún otro coloquio y pues cuenta con nosotros para que tu libro también se publicite por acá en Ecuador, porque estoy seguro que muchos lo van a querer leer acá. De hecho, y cierro con esto, lo que hemos decidido junto a mi socio llamar el libro negro del ecologismo, que va a tener el prólogo de Pablo Muñoz Iturrieta. Estamos en la revisión final, posiblemente a fin de mes ya sale, por Amazon seguramente salga, después vamos a estar trabajando con gente de distintos países para la presentación y por qué no para alguna edición local. De hecho, en Argentina también estamos en este proceso, así que muy agradecido por la gente que nos está apoyando. También muchas gracias, lo digo expresamente, a la gente que decide de repente formar parte de estas academias. Lo digo porque yo he tenido la bendición de poder trabajar lo que realmente me gusta, vivir, llevar una buena vida en el sentido aristotélico, con todos los errores, caídas y apegos desordenados que tengo, encontrar mi bien en este mundo. Entonces, de repente, poder formar parte de este espacio al que se me ha invitado tan cordialmente, nos permite que gracias a eso, nosotros hoy podemos sostener la ayuda tanto a oncopediatría como también la ayuda a los merenderos que estamos visitando semana tras semana. A cada merendero tratamos de llevar todo lo que podemos, tratando de ser lo más justo posible, tratando de repartir de la manera más equitativa. Así que muchas gracias. No, gracias a ti, Horacio. Realmente ha sido un gusto conversar contigo. Nos vemos. Hasta luego, buenas noches. Chao, chao con todos.